Inteligencia financiera. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a inteligenciafinanciera.com. Soy Alberto Mayagoitia, actor, empresario y educador en finanzas personales. El día de hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña la persona más importante en mi vida, mi compañera, mi esposa, mi maestra y mi amada Lilia Sixtos. Lilia Sixtos empezó su carrera en el teatro musical en México. Se graduó de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tras una gran carrera en el teatro musical como actriz, cantante y bailarina, hizo una formidable transformación de carrera, en inglés la dicen cross career, hacia convertirse en maestra y en directora. Hoy por hoy no solamente dirige y enseña, también es coach, también es autora de 2 libros bestseller de Amazon, de los que nos va a contar más al ratito. Ha obtenido diversos reconocimientos de la prensa y de la crítica especializada en México y es en general una persona muy feliz. Lilia Sixtos, bienvenida a inteligenciafinanciera.com. Muy bien, pues encantada de estar aquí en esta plataforma increíble por primera vez. Así que, Alberto, gracias por invitarme. Yo sé que hablamos mucho de estos temas. A veces las parejas hablan muchísimo de estos temas, a veces no hablan nada de estos temas, pero creo que va a ser muy interesante para todas las personas que escuchen esta entrevista, pues las preguntas y las respuestas, porque van a salir cosas muy reveladoras. Así es, esta es la segunda conferencia de este ciclo de conferencias que he llamado Mujeres en las Finanzas Personales. Desde luego que Lilia no es asesora en finanzas, no es Certified Public Accountant ni ninguna cosa por el estilo. Pero su consejo de vida y como mujer próspera va a ser sin duda alguna muy enriquecedor para quienes nos escuchan, no solamente para las mujeres, sino también como para los hombres. Lilia, ¿por dónde quieres que empecemos? Yo tengo aquí anotada una pregunta y tiene que ver con, en el momento en el que tú decides emprender en los negocios, te encontraste con una dimensión de las finanzas personales muy diferente a la que viviste en tu casa. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, vamos a empezar, si gustas, por ahí justamente con esa dimensión de las finanzas que yo viví en mi casa, porque sabemos que todo aquello que nosotros desde muy pequeñitos vimos, oímos, escuchamos, comprendimos acerca de la relación de nuestra familia con el dinero, nos dejó marcas que, aunque son modificables, siempre que estén en el plano inconsciente, están afectando nuestra forma de tomar decisiones en la vida adulta. Y pues por ahí puedo empezar si gustas. Bueno, Contando. ¿esas marcas las imponen los maestros o las imponen nuestros papás? Yo creo que empiezan desde antes de que lleguemos incluso a la escuela. Cuando somos súper bebecitos, y esto lo dicen los psicólogos, de los 0 a los 7 años, somos súper vulnerables para todo lo que son experiencias de vida. Y experiencias que recibimos por medio de cualquiera de nuestros sentidos, como decía, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, las emociones que van acompañadas de todas esas experiencias. Así que, pues, haciendo un poquito de memoria y contándoles a todas las personas que escuchan esta entrevista, podría yo decirles que no soy nada diferente de las personas que muy probablemente están escuchando. O sea, nací en la Ciudad de México, de una familia, yo diría, ni siquiera clase media, de clase baja, donde mi mamá ni siquiera trabajaba, había dejado una carrera comercial a medio camino para casarse a los 19 años, así que era el ejemplo perfecto de esa sociedad de nuestros padres, donde la mujer normalmente abandonaba lo que estuviera haciendo para casarse y ser ama de casa. Y pues mi papá, que no decidió no estudiar, quería hacer una carrera artística, pero finalmente ni hizo la carrera artística ni tampoco terminó estudios más allá de la secundaria. Pues le tocó comenzar a trabajar como obrero desde muy joven y fue así, ganando dinero como obrero cuando se casó. Así que imagínate, o sea, el nivel de ingresos que había en mi familia era muy, muy bajo. Y pues hasta donde la memoria me da, pues mis padres se casaron
para ir a vivir directamente a casa de mis abuelos. O sea, que ellos no, ni siquiera como recién casados, tuvieron la posibilidad de empezar en su propio nido, es decir, de tener su primer departamento de renta o una casita de renta. No, tuvieron que vivir directamente en casa de los abuelos. Y esto, pues sabemos que para una pareja no es lo más saludable, y vives además pues bajo las normas y las reglas de los dueños de la casa. Entonces, para mi mamá pienso que esa parte fue complicada, y que en el momento en que además las finanzas se vieron disminuidas a cero por el problema de una huelga que se vivía en la fábrica donde mi padre era obrero, pues finalmente nos quedamos absolutamente sin recursos económicos. Entonces, esos son los recuerdos que yo tengo de mi infancia, digamos hasta a los 5 o 6 años de edad. Recuerdo esas frases de mis papás, ¿no? De no tenemos dinero, somos pobres, ahorita no, tu papá no está trabajando. Ver a mis abuelos, por ejemplo, a mi abuelo ir al mercado, él estaba pensionado y de alguna manera había sido un buen ahorrador, la casa era propia, no la debía. Entonces mi abuelo era el que iba al mercado, compraba comida y nosotros comíamos gracias a pues el apoyo económico de mi abuelo. Entonces me di cuenta desde muy temprano que los empleos no son muy seguros, que las situaciones económicas penden de un hilo y que hay mucho estrés en casa. Recuerdo que en algún momento de niña, no sé qué edad yo tendría, pero este pensamiento lo tuve muchas veces al ver a mis padres angustiados por dinero, y mi pensamiento fue, quiero aprender a tener dinero para nunca preocuparme por él. Y yo pensaba, no sé si eso es posible, pero ese era mi ideal de vida. Quiero tener dinero, no porque el dinero me interese como un objetivo, sino porque no me quiero angustiar por él, como yo vi angustiados a mis padres. Así que creo que eso fue lo primero que me llevó a encontrar el lado positivo, que es buscar que el dinero fuera algo que yo pudiera tener mejor controlado que simple y sencillamente a través de un empleo. Ya me dijiste que en tu casa de niña escuchaste esas frases de no hay dinero, probablemente Somos hasta pobres. esa programación de somos pobres, etcétera, que en muchísimos casos pues va taladrando en el inconsciente. Con todo y todo, de ustedes, de los cuatro hermanos, tres tienen o lograron tener una formación universitaria, o sea, tus papás con todo y sus carencias lograron sacarlos y guiarlos adelante a tener una formación universitaria. Y de los ocho nietos, pues tus papás podrán estar muy orgullosos de que los ocho nietos también se han abierto paso de una manera o de otra hacia tener una educación superior. ¿En qué momento hay ese cambio de mentalidad? El cambio de mentalidad se dio en algún momento dado en tus papás, cuando dijeron estos niños ya crecieron y vamos a darles las oportunidades que nosotros no tuvimos y hagamos todo lo posible, o el cambio de mentalidad se dio en ustedes cuando salieron de la secundaria, de la educación preparatoria o entraron a la universidad, y ahí fue donde se dieron cuenta, sí puedo tener más riqueza, sí puedo tener más abundancia, y el tener más y mejor no representa una afrenta, ni un desafío, ni una humillación hacia mis padres. Bueno, son Muchas muchas preguntas, perdón. preguntas a la vez, pero te las voy contestando conforme voy recordando algunos episodios, porque pienso que las historias ayudan mucho a que las personas se conecten y busquen dentro de sí también algunos momentos importantes en su vida que quizá les haga reflexionar sobre sus propios momentos que definieron su relación con las finanzas personales. Correcto. Yo creo que para mí desde muy temprana edad fue muy evidente que habían distintas maneras de pensar acerca del dinero. Mi abuelo nos daba dinero cada domingo y era importante el ahorro. Mi madre lo reforzó muchísimo. Me acuerdo que un regalo que ella nos dio fue ir todos a un mercado a comprar unos cochinitos de plástico. El mío era rojo, mi color favorito. Y cada uno de nosotros teníamos el objetivo de llenar ese cochinito, o sea, de irle metiendo algo de dinero a ese cochinito. No sé qué tanto mis hermanos lo hicieron, pero sé que yo me lo tomé muy en serio, y ese cochinito llegó a tener eh, pues algo de dinero que incluso en algún momento fue utilizado para completar una semana de estas donde no había ingresos en casa.
cosa que después voy a retomar ese ejemplo porque pienso que también derivó en otros patrones psicológicos acerca de los ahorros que yo después tuve que replantearme y retrabajar después. Pero bueno, yo me daba cuenta que mi padre, la función de mi padre hablando del dinero era el proveedor. Él buscó a través de ventas informales cubrir con mayores ingresos al no tener una carrera profesional, entonces era su empleo como obrero y además hacer algunas ventas. Y mi mamá era la administradora y la ahorradora, o sea, como que los roles acerca de la administración en casa eran muy definidos. Hasta que, como digo, viene esta etapa y mi mamá se ve en la necesidad de empezar a trabajar. No solamente trabajar, sino estudiar. Los dos regresan a la escuela. Entonces, de pronto, mi mamá es la proveedora y mi papá está en búsqueda de alguna otra forma de ganar dinero. Y para hacerlo, encuentra el área de las ventas, que pues es hoy lo entiendo como un autoempleo, es una manera de generar ingresos que la mayoría de las personas no consideran como algo profesional. Sin embargo, en el caso de mi padre, algo que le tengo que admirar es que encontró la manera de entrar a una escuela de publicidad y mercadotecnia y gracias a esa formación ya de adulto, pudo hacerse cargo de ventas de compañías, de publicidad en autobuses y en el metro, en fin, que permitió que nosotros tuviéramos un diferente estilo de vida años más tarde. Pero mientras tanto, mi mamá, al regresar a estudiar y a trabajar como dependiente en una tienda de uniformes para enfermería, pues nos dejaba mucho tiempo fuera de sus horarios. Así que nos dimos cuenta que el empleo, en el caso de cuando las parejas ambas tienen que trabajar, el sacrificio va al tiempo de calidad para los hijos. Y eso tampoco me gustaba mucho. Yo tenía que pasar mucho tiempo sola, mi escuela secundaria era en la tarde, así que mis hermanos iban a la escuela, mis papás a trabajar, mi mamá se iba a trabajar y yo muchas horas de la mañana por un buen tiempo me la pasaba sola en casa. Obviamente yo a futuro no quería yo eso para mis hijos. Yo quería poder, cuando formar una familia, tener el dinero suficiente para apoyarlos, pero al mismo tiempo poder disfrutarlos y tener esos tiempos con ellos. Entonces, ahí creo que distinguí esos dos roles. Me di cuenta de la importancia del ahorro, y el ahorro, como me lo enseñaron, hay que tener siempre dinero ahorrado para las emergencias. Y ahí fue una creencia limitante que me quedó, puesto que por muchos años posteriores en mi vida, yo me di cuenta, incluso ya casada, me di cuenta que yo ahorraba para tener algo que me llevara a alguna meta personal que yo tenía, pero en mi mente estaba muy grabado ahorrar para las emergencias. Y efectivamente siempre había una emergencia, siempre había otra necesidad que no era la de mis propias necesidades. Así que tuve que ya en contacto con la programación neurolingüística hacer un trabajo personal, porque esto ya no es de mis papás, esas creencias que quedaron ahí ya son trabajo nuestro, el reubicarlas y el cambiarlas si es que no están dándonos los hábitos y los resultados que queremos. Y fue así como con la programación neurolingüística pude encontrar la causa de por qué me pasaba una y otra vez esto. Hasta que entonces fui trabajando en mi mente esa creencia y cambiándola por una nueva que es ahorrar para proyectos, ahorrar para viajes, ahorrar para cosas lindas, divertidas, que te satisfagan. Y fue un cambio muy importante para mí el haber hecho eso. Entonces, efectivamente, estos roles que vemos en nuestros padres nos determinan muchísimo. Pienso que dentro de estos cuatro hermanos, como lo mencionas, increíblemente, a pesar de haber tenido la misma familia, la misma formación, las mismas experiencias, cada quien la vivimos diferente y cada uno decidimos con ellas tomar caminos diferentes y hacer decisiones diferentes. Entonces, uno de mis hermanos no terminó los estudios, comenzó el trabajo muy pronto, muy a la manera como mi papá lo hizo. Otra de mis hermanas estudió la carrera de administración y no solamente fue una exitosa empleada en compañías transnacionales, sino que además empezó a incursionar en desarrollar negocios propios hasta la fecha. Otra de mis hermanas estudió
para el área de maestra, jardín de niños y de ahí algunas especialidades, y entró de lleno al área de trabajo hasta jubilarse recientemente. Y pues la situación extraña en mi familia, digamos, esas eran situaciones más o menos conocidas, ¿no? Pero en mi caso, yo estaba buscando estudios universitarios, pero para hacer mi sueño realidad, no para tener un empleo. O sea, mi objetivo no era la carrera por el empleo, sino era la carrera por el sueño, y mi sueño era el arte. Entonces, la carrera para un sueño como el mío era un poco incierto para mis padres, puesto que una carrera artística se tenía desde entonces y desde mucho antes como algo que pues no te deja una estabilidad económica, y las frases alrededor de los artistas, ¿no? Que el artista se muere de hambre, el músico que toca por, o sea, por unas monedas. Entonces, no sé, creo que mis padres no veían en mí como una hija que les diera la tranquilidad de que vas a ver cómo ganarse la vida. Yo creo que ya habían pasado ellos la etapa de las mujeres no trabajan, se tienen que casar para estar como padres, como madres de familia. Yo creo que mis padres sí se dieron cuenta, mis hijas se tienen que preparar y desarrollar para lo que venga, se casen, no se casen, se divorcien, viuden o decidan lo que quieran, pero tienen que tener una preparación para valerse económicamente por ellas mismas. Pero mi carrera como que no les daba esa seguridad a ellos, y bueno, pues fue de todas maneras la carrera que yo decidí, literatura dramática y teatro, y efectivamente empecé a producir dinero como empleada dentro de mi propia profesión. Sin embargo, sí me di cuenta que tampoco me estaba dando la estabilidad suficiente, y ahí, llevando a tu pregunta, finalmente, ahí fue donde empecé a darme cuenta, tengo que hacer algo más, tengo que crear fuentes de ingreso. Uno de esas ideas fue diseñar unas camisetas para un estudio de danza, casi ninguna se vendió. Pensar montar una escuela de danza, que es una de mis más grandes pasiones, y quería hacerla. Sentía que necesitaba tener como alguna alianza con alguien, porque no tenía yo ni todo el conocimiento en la danza, puesto que empecé muy tarde en ella, ni tampoco la base financiera para yo sola hacerlo. Entonces, como que empecé a preguntar entre amigos míos bailarines, y me di cuenta que no mucho tenían en ese momento, donde teníamos todos como veintitantos años, 25 años por ahí. Muy pocos estaban pensando en de qué voy a vivir toda mi vida. En ese momento, como bailarines, pues muchos de ellos sí trabajando mucho, pero no encontré fácilmente a alguien a esa edad que ya estuviera buscando cómo tener un ingreso más estable. Hace algunos años tuve la oportunidad de acompañarte a la colonia donde te criaste de niña, y me acuerdo que fuimos a la iglesia donde ibas de niña, donde empezaste a cantar y a tocar la mandolina, y te encontraste a un par de personas que después de todos esos años seguían allí, más o menos en las mismas circunstancias, más o menos viviendo igual, y sobre todo más o menos pensando de la misma manera. Quiero remachar nuevamente la pregunta: ¿dónde está el cambio? ¿Cómo es que hay personas que sí dan el cambio, estiran el cuello y dicen voy a salir de esto, y conectan, lo tengo que hacer a través de pensar de una manera diferente, de sembrarme a mí mismo creencias, instalar, ¿no? Como dicen en la PNL, mecanismos diferentes? ¿O es simple y sencillamente porque un buen día llega el emprendimiento, o llega la universidad, llega la información, y con eso empiezan a hacer esas conexiones, al tal vez estar conectados a una fuente de información, como puede ser el estudio o un mentor, un sistema educativo? ¿Dónde está ese eslabón? Yo creo que son varios eslabones. Para mí, uno de ellos fue tener sueños fuera de lo común, fue muy importante. O sea, y lo digo porque hay primero una fuerza interna que te lleva a sacar energía y valor que quizá muchas personas no encuentran dentro de ellas mismas. Y yo Sí. creo que tiene que ver con la capacidad de visualizar que hay algo más en la vida. Y yo, como buena artista y creativa, visualizaba y soñaba otras cosas, visualizaba viajar, visualizaba crear mis propios espectáculos, crear mis propios
mi propia manera de expresarme y mi propia manera de ser ante el mundo. Y eso no lo iba a lograr si yo solamente era empleada haciendo los shows y los espectáculos que estaban ahí. Yo quería desde la universidad ser mi propia productora, crear mis propios eventos, espectáculos y viajar. Me llamaba muchísimo la atención el tema de vivir en distintos países. Eso estaba ahí latente y yo sabía que tenía que encontrar una manera. Entonces, la lectura es algo que ha impactado mi vida de manera grandísima. Cuando yo descubro antes de llegar a los 30 años, que existen otras maneras de ganar dinero y esto, pues muy sabido de muchos, encontramos la oportunidad de crear redes de mercadeo que empezaban en México. Me di cuenta que habían otras maneras de las que nos habían contado nuestros padres y de las que nos habían contado nuestros maestros en la universidad de cómo ganar dinero. Eso no nos lo enseñaron en la universidad, ni tampoco en mi casa, porque en mi casa no lo sabían, no teníamos una referencia cercana de personas haciendo negocios, ni mis padres hacían negocios. Era como solamente la educación tradicional para llegar a un empleo. Así que todo lo demás me lo tuve que imaginar yo y cuando viene este primer contacto con una forma de ganar dinero diferente, en este caso a través de redes de mercadeo, inmediatamente mi cerebro empezó a abrirse a otras posibilidades. Yo dije, yo sabía que tenía que haber algo diferente, o sea, como que se me hacía muy injusto que si habías sido hijo de empleados, tu destino fuera ese. O sea, que no hubiera otra posibilidad. Yo veía negocios, veía personas que hacían otras cosas, veían personas que tenían otro estilo de vida. Yo dije, bueno, ¿qué tengo yo que hacer para tener ese otro estilo de vida y lograr eso que me propuse de pequeña, tener dinero para no preocuparme por él? Y esta estructura de generar dinero a través de redes de mercadeo fue algo que me hizo muchísimo sentido, donde yo podía seguir con un empleo que era algo que me apasionaba, porque no era un empleo obligado, era algo que yo estaba haciendo realidad mis sueños, haciendo espectáculos teatrales, musicales tipo Broadway, y no puedo quejarme de eso, porque eso estaba ahí, lo estaba logrando, pero sí sabía que no iba a ser suficiente tarde que temprano. Entonces, cuando tengo este contacto con negocios de redes de mercadeo, una de las primeras cosas que aprendo ahí es, necesitas la lectura. Y me queda clarísimo, la lectura expande tu mente, te da la oportunidad de aprender de otros que han hecho ya un camino, te ayuda a darte cuenta de tus creencias limitantes y hubieron libros que realmente cambiaron mi forma de pensar. Uno, justamente la magia de pensar en grande. Yo no quería pensar en pequeño. Desde niña yo creo que yo a veces me despegaba del planeta Tierra porque imaginaba y soñaba cosas y la reacción siempre era aterriza, 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 la cabeza en las nubes. No No es sueñes. llevar. Y me di cuenta que no era verdad, que sí tenemos que tener un fundamento en este planeta porque es un mundo físico, material, donde las cosas cuestan, y que para crear negocios y una estabilidad financiera tienes que tener ciertos aspectos de las finanzas aprendidos o por lo menos ser un estudiante de ellos, empezar en algún momento a entender estos conceptos, pero que nunca debes de dejar de tener sueños allá en esa parte de tu cerebro, porque eso es lo que te da la energía y nutre la visión y las ganas y la resistencia, la resiliencia para sobrepasar los retos que eventualmente, por supuesto, los vas a tener si decides emprender en negocios propios. Entonces, para mí la lectura, libros como Piense y hágase rico, o sea, quiere decir, piensa de una manera diferente para hacerte rico. Piensa y pon en tu mente pensamientos diferentes, pensamientos que te empoderen, creencias que no te limiten, para que entonces puedas desarrollar hábitos de acuerdo a esto y de esos hábitos tomes otras decisiones que te lleven a crear otra fuente de ingresos. Entonces, el haber empezado a una temprana edad, eso creo que fue una gran oportunidad. El haber aplicado la disciplina de la danza, la disciplina de la lectura para poderlo fundamentar y crecerlo a lo largo de los años y de las décadas ha sido hábitos que cualquier empresario, cualquier persona que quiera desarrollar sus finanzas personales tiene que sí o sí
desarrollar, si quiere que sea algo sólido y que se mantenga en el tiempo. Qué bárbara. Me dices muchas cosas. Queda claro que el hijo del doctor no tiene que ser doctor necesariamente. Y que si lo llega a ser, a veces puede llegar a ser un doctor muy infeliz porque hizo caso de esa programación mental, ¿no? De esa, ¿cómo decirlo? Como una maldición, en el buen sentido de la palabra, contraria a lo que hubiera querido salir de su impronta, de su propia personalidad, de aquello para lo que nació. Entonces, el hijo del doctor no tiene que ser doctor, así como el hijo del pobre no tiene que ser pobre, y digo pobre con un poquito de comillas, porque también hay casos donde el hijo del rico no necesariamente es rico, o el hijo del próspero no necesariamente es próspero. Todos tenemos el derecho de definir lo que queremos ser en nuestra edad adulta, y tenemos la obligación, yo digo, de revelarnos, si es que es necesario, a aquello que inculcamos, que nos inculcaron en nuestras casas, porque nuestros papás, vaya, en este caso, en tu núcleo familiar, tu abuelo le habrá dado la mejor información que tenía disponible a tu papá, y tu papá le habrá dado la mejor información disponible a los hijos, y con todo y todo, cada uno decide hacer de su vida lo que más le conviene con esa información que muchas veces hoy, a lo mejor viéndolo hacia atrás, podemos decir no fue la mejor, pero en su momento era lo que tenían a su alcance. Así es. Y eso es maravilloso saberlo, que no importa de dónde vengas, lo que importa es a dónde quieres llegar y lo que estés dispuesto a trabajar por hacerlo y prepararte para hacerlo. Entonces, es un poco como hablando de la salud, la genética, ¿no? O sea, cuando tienes unos genes con probabilidades de desarrollar una cierta tendencia familiar de diabetes o de, no sé, cáncer, no quiere decir que estás condenado a tenerlo, sino que tu medio ambiente es lo que va a hacer que ese gen se manifieste o no. Es exactamente igual. Tú naces en un medio ambiente en tu casa con un nivel socioeconómico muy específico, con una serie de creencias acerca de la vida y del dinero y de la prosperidad y la abundancia muy específico, pero no quiere decir que tú no puedes cambiar de medio ambiente eventualmente en la escuela, cambiar de medio ambiente en lugares de trabajo, reunirte en lugares donde se reúnen personas con una visión mayor, pues entrar a talleres de desarrollo empresarial, tomar talleres, hay muchas cosas gratuitas que hoy se pueden encontrar, se puede aprender de muchos de estos temas hoy gracias a la tecnología. Entonces, ese ambiente es un ambiente externo e interno, diría yo. Para que se desarrollen esos genes de prosperidad y abundancia, tienes que estar en un ambiente propicio. El ambiente interno es qué es esa información que tú permites que entre a tu mente. Si tú sigues metido en la misma información, las telenovelas, los noticieros, lo que dice la sección de noticias del periódico acerca de las estadísticas, o sea, toda esa información está ahí, consciente o inconscientemente, pero tú decides si con esa te quedas o si tú buscas otro nivel de información a través de libros, de talleres, de seminarios, de mentorías, de acercarte a personas que ya tienen negocios, para que entonces tú empieces a ir a otro nivel como si fuera una montaña, ¿no? A donde puedas ver el panorama con más amplitud y decir, ok, sé que existe esto y esto, pero no me había dado cuenta donde yo estaba viendo las cosas desde ese lugar, que también existen estas otras oportunidades. Entonces, cuando tú empiezas a alimentar tu ambiente interno de información de mejor calidad, también tus decisiones pueden ser de ese nivel. Y tu ambiente externo, por supuesto que también se va a tener que modificar. Eso significa que a lo mejor ya no vas a embonar con los amigos que se toman la cerveza los fines de semana, o que no vas a embonar con los que solamente te buscan para ir a conciertos y a las fiestas y a las discotecas, que no tiene nada de malo con eso. Pero si solamente están ahí y si solamente ese es tu nivel de amistades, pues muy probablemente esas amistades se van a quedar ahí si no tienen otras aspiraciones. Entonces, si tú estás buscando mejorar tu nivel económico, yo te diría, paséate por los lugares donde te gustaría vivir. Observa a las personas, qué hacen. Imagínate, y esto alguna vez lo practicamos con mi hijo, Alan, porque a él le encanta, igual que a mí, la arquitectura y la belleza de las casas, y de pronto tiempo libre
vamos a ver casas millonarias, ok, vamos a poner un video de casas millonarias, me gusta esto, no, yo no gastaría en esto, sí, pero a mí me encantaría esto. Y ese juego visual que yo pasaba mucho tiempo con Alan, ¿no? Cuando todavía estaba aquí antes de que se fuera a la universidad, creo que a los dos nos ayudó mucho a definir qué es ese lugar a donde queremos vivir, cómo nos gustaría ese futuro, cómo queremos que sea nuestro ambiente. Y siempre nos hacíamos la pregunta, ¿a qué se dedica la persona que tiene esa casa? O sea, el que Mm, construyó esa casa, ¿qué hizo para tenerla? Y esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, porque obviamente si tú pasas por una bonita zona y dices, uy, yo nunca voy a vivir aquí, estos han de ser narcotraficantes, o el resentimiento ese social del que no tiene dinero y le raya el coche al que acaba de comprar uno. O sea, eso te aleja en vez de acercarte, ¿no? Porque ajá. dices, yo nunca voy a poder. No, sí puedes, sí podemos tener un acceso a una mayor rebanada del pastel de la prosperidad y abundancia del universo, pero primero que nada tenemos que sentirnos partícipes de ella, merecedores de ella y capaces de desarrollar nuestros dones y talentos para poder hacer lo que tengamos que hacer y lograrlo. Entonces, ese para mí es un súper ejercicio, o sea, llenarnos visualmente de las cosas que queremos, porque nos ayuda a que nuestro cerebro diga, eso no es este nivel, o sea, estoy ya imaginándome en ese otro ambiente, ya me estoy imaginando viviendo en ese lugar, ya me estoy imaginando viviendo de esta otra manera, no teniendo que trabajar 10, 12 horas diarias por 7 o hasta los 8 días de la semana, los 7 días de la semana. O sea, entonces, toda esa parte de la visualización ayuda muchísimo y a eso me refiero con el ambiente interno y externo. Si tú estás viviendo un problema económico en este momento y es real, lo tienes en tu casa, lo vives todos los días, encuentre espacios mentales donde tú puedas poner en tu mente un ambiente y un espacio diferente donde tú quieres vivir. Date el tiempo de salir y ver un club de golf, de ir a un lugar que tiene un bonito gimnasio, de ver de ir a un museo, de ir a lugares donde tu espíritu se alimente y donde Ujú. tú puedas, es más, un parque, o sea, donde la naturaleza te hable de prosperidad, de abundancia, donde haya fuentes, donde haya aves, donde haya flores, que tú digas, wow, el universo es próspero y absorbe y mete en cada una de tus células que tú eres parte de eso, que no hay una separación entre tú y eso, más que las creencias que nosotros pongamos en medio de esa prosperidad y abundancia de la que somos partícipes. Qué bárbara, qué bárbara. Padrísimo, padrísimo. Estamos llegando a la recta final. Em, Cuéntanos un poco de ti, qué es lo que estás haciendo con todo esto que aprendiste y que la vida ha compartido contigo por una razón que yo creo que es para compartirla con todos los que tenemos la dicha de estar cerca de ti. Háblanos de tus libros, de tus redes sociales, del taller que vas a impartir próximamente. Cuéntanos un poquito más de todo eso, Lilia. Pues yo creo que queda muy claro que lo que me apasiona es que las personas desarrollen su máximo potencial. O sea, creo que en lo que acabo de explicar acerca de rodéate, nútrete, es confía en tu talento, nútrelo y eso ha estado presente en mi vida y creo que eso es lo que me ha llevado a quererlo compartir de muchas maneras, en seminarios, conferencias en muchos lugares del mundo, gracias a la forma de nuestro negocio de redes de mercadeo, pero también uniéndolo a la literatura, que es algo que me encanta, en el escribir libros. Y ese primer libro que escribí fue una manera de ayudar a que no haya niños que vivieron la historia que yo viví, donde sus padres tuvieron miedo en que desarrollara los talentos hacia el arte, en este caso. Pero a lo mejor hay papás que tienen miedo que su hijo sea deportista, o que tienen miedo de que se vuelva médico, o tienen miedo de que se vuelva corredor de autos, no sé. Hay Ujú. muchos miedos. Entonces, ese primer libro que se llama El arte de criar a un artista, es un libro enfocado en ayudar a padres a no tener miedo, sino más bien abrirse a esa aventura maravillosa de descubrir los talentos de tus hijos conforme ellos mismos los van descubriendo. Entonces, ese es un libro que me encanta y que está muy inspirado en mis propios hijos, en mi propia historia y queriendo dárselos como un regalo a los papás, porque es como un regalo para nuestras generaciones jóvenes que crezcan más enfocadas en desarrollar sus propios talentos, ser felices y ser productivos haciendo lo que les apasiona.
Mi segundo libro también va a desarrollar talentos, pero en este caso a empresarias y sobre todo mujeres, aunque está escrito más hacia mujeres, obviamente es para hombres y mujeres, pero lo tengo por aquí a la mano, déjame los enseño. Este se llama El arte de hablar frente a la cámara. ¿Y por qué el arte de hablar frente a la cámara puede ser algo importante? Bueno, cualquier persona que hoy en día quiere emprender, cualquier persona que tiene una profesión y que a través de estos 2 últimos años, donde hemos visto que las circunstancias mundiales hacen que nuestro proyecto de vida pueda cambiar o truncarse o que tenga que modificarse, todos hemos llegado a la conclusión de que entre más herramientas tengamos para hacer nuestro desarrollo profesional o empresarial, vamos a tener más posibilidades de seguir generando prosperidad y abundancia. Entonces, este libro está escrito para todas esas personas, mujeres en particular, que teniendo conocimiento, experiencia, una profesión, cosas que compartir, problemas que solucionar, una habilidad para algo que ya poseen, puedan desarrollarla a través de la tecnología y hacerla llegar a más personas a través específicamente del video. Perfecto. Y esto, pues, a muchas mujeres les causa un pánico tremendo, tanto a hombres como a mujeres, pero les causa pánico porque hay mucho diálogo interno de no sé lo suficiente, ay, es que ya no soy tan chavita, ¿cómo me voy a poner yo a hacer un TikTok? Aunque no es la única manera ni la única plataforma para poder mostrar lo que haces, Claro. en otras plataformas como Facebook, e Instagram, LinkedIn, Twitter, o sea, hay muchas otras plataformas donde tú puedes usarlas como un portal donde tú muestras lo que tú sabes hacer o tu negocio, tu emprendimiento o simplemente hablar de tu profesión para que más personas te encuentren. Entonces, este libro es la suma de mi carrera artística como maestra y como directora de teatro, la preparación de actores, de ayudarlos a desarrollar habilidades de comunicación verbal y no verbal, y llevadas en persona o a la cámara, y que además va con un libro de trabajo y que además está lista para poderse llevar como taller, que es ahora lo que estoy haciendo una vez que hemos salido ya un poquito de las restricciones de pandemia. Estoy, justamente te cuento, por hacer, estoy agendando masterclasses gratuitas para que la gente se acerque a lo que significa el desarrollo de las habilidades al estar frente a la cámara, como un poquito meter el dedo en la piscina. Entonces, en mi página liliasixtos.com tengo varias fechas ahí puestas para que se enteren de cuáles son las próximas masterclass habidas y por haber, para que se ajusten a la que esté más próxima a la que les convenga a ustedes. Y dentro de cada una de estas masterclasses estoy promocionando el siguiente taller, ya sea en cámara o virtual o ahora híbrido. Estoy desarrollando un taller híbrido y qué padre, porque ahora la pandemia nos enseñó que lo podemos hacer de las dos maneras y es consecuente con lo que enseño en el libro, de Sí. poder enseñar y participar a través de creación de comunidades a través de la cámara, y también presenciales, porque el manejo de los lenguajes como es la voz, el color de tu espacio, el color de tu vestimenta, la forma de maquillarte para la cámara, la manera de usar tu cuerpo, de cómo expresarte a través del movimiento, todo eso, pues es padrísimo y muy divertido poderlo hacer en persona. Entonces, tengo un par de talleres próximamente, uno en Playa del Carmen, México, otro más en Austin, Texas, y así vamos a ir agendando algunos conforme vaya transcurriendo los próximos meses. Entonces, pues la invitación está ahí para que entren a mi página liliasixtos.com, que me sigan en Instagram, sixtoslilia, @sixtoslilia, también en mi página Lilia Sixtos Oficial de Facebook, y mi canal de YouTube, que ese se los recomiendo muchísimo porque dentro de este canal ya hay mucho material, hay muchos videos para darles esos tips, les llamo video tips, para que puedan empezar a mejorar sus habilidades de estar frente a la cámara, y están ahí disponibles para todos ustedes. Es increíble cómo hoy por hoy hay tanta información tan buena, tan grande y tan valiosa, prácticamente gratuita. Y es fantástico que quienes nos acompañen el día de hoy pues saben que la pueden encontrar. También hay información mala en Internet, eso que ni qué, pero pues siempre uno, conforme va avanzando, pues va teniendo y va discerniendo acerca de qué es lo que uno puede aceptar y no. Entonces,
La masterclass nos explica en grandes rasgos en qué funciona el taller y ya después uno decide cómo puede participar. Ahora, para los que no están en Playa del Carmen ni en Austin, ¿el taller se puede dar completamente online? Totalmente. Sí, ya lo hemos hecho online y funciona muy bien porque justamente al ser un taller para aprender a hablar en cámara, pues cada clase es una manera de estar practicando, estar frente a la cámara e ir integrando algunos de los elementos que se van trabajando ahí. Claro. Híjole, Lilia, pues ya hablamos de tus libros, ya hablamos desde luego de toda tu experiencia de vida anterior como directora, como maestra, como autora, como emprendedora, de los libros, del taller, de tus redes sociales. Prácticamente creo que cubrimos todo lo que teníamos que decir en el tiempo. ¿Hay algo más que sientes que se te haya quedado en el tintero? Pues me gustaría reforzar la idea de que es importante mantener los sueños vivos, porque finalmente todo lo que tú vayas a hacer de aquí en adelante en tu vida tiene que ver con la razón y el porqué. Así que si tienes que resolver un problema financiero, si te tienes que enfocar ahorita más bien en poner en orden tu contabilidad, que no lo has hecho, o tienes que empezar a leer sobre finanzas personales, o tomar talleres, o emprender, buscar un emprendimiento para iniciar y tener una oportunidad de ganar más dinero, todo lo que tengas que hacer para lograrlo va a tener que tener muy anclado un sueño grande que te lleve a vencer cualquier obstáculo o cualquier pretexto que de pronto la mente nos pone para no entrarle a esos temas hoy en día. Entonces, si quieres mejorar tu economía, si quieres manejar tus finanzas personales, decide qué es lo que quieres hacer. Mi libro te lo recomiendo nuevamente, que está en Amazon, eso no lo dije, lo puedes comprar en Amazon en varios formatos, en inglés y en español, porque viene un cuestionario que justamente te puede ayudar a clarificar qué quiero, por qué lo quiero, qué puedo hacer, en qué más puedo emprender, porque todo eso también es algo que cuando alguien toma el taller hacia proyectarlo en la cámara, se necesita saber, pero le sirve a cualquier emprendedor, esté donde esté. Así que bueno, no dejes de soñar, no dejes de leer, de prepararte, de invertir en ti mismo, de tomar talleres, seminarios, cursos y de nutrirte también en ambientes que te inspiren y puedas modelar de alguien a crecer. Qué bárbara, qué bárbara. Gracias, Lilia, gracias. Tengo una sorpresa para todos ustedes por haberse quedado hasta el final de este video, pero me tengo que levantar del asiento para enseñarles la sorpresa. No se me vayan. Vamos a esperar a Alberto que nos muestre su sorpresa. Muy pacientemente aquí vamos a estar pendientes de cuál es esa sorpresa. La sorpresa es que hicimos la entrevista como hemos hecho las demás entrevistas de este ciclo de entrevistas con las mujeres en las finanzas personales y bueno, Lilia en su estudio, en su espacio donde ella generalmente produce y yo en el mío y bueno, pues gracias a Dios lo pudimos hacer y salió muy bien. Gracias, Lilia. No, hombre, encantada. Y pues bueno, chicos, chicas, la prosperidad y la abundancia es un derecho del ser humano. Así que pon tu responsabilidad y tu energía en trabajar por él y créeme, las cosas van a suceder. Muchísimas gracias. Esto es inteligenciafinanciera.com, el canal de Alberto Mayagoitia para todos ustedes. Ya saben, suscríbanse, denle clic si le gustó y si no le gustó, asegúrate de hacerle clic 2 veces. Nos vemos en la próxima. Inteligencia financiera.